conectando. Listo. Muy bien, pues buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el estudio de libro de Colosenses. Estamos cerrando el capítulo 1. Hoy vamos a ver del 24 al 29 y vamos a avanzar en Colosenses 2, de los versículos 1 al 7. Pues vamos a leerlos y oramos e iniciamos el estudio para irnos introduciendo a la palabra. Dice en Colosenses 1, 24 al 29, lo leo hasta Colosenses 2 del 1 hasta el 7. Dice así la palabra de Dios. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En Colosenses 2 dice así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, en la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pues si me acompañan a orar, por favor. Señor bendito Padre, gracias por este pasaje que tú nos regalas esta tarde, Señor. Quiero ponerlo delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, mostrándonos lo que tú quieres que nosotros recibamos de tu palabra, Señor, y que sea palabra viva y eficaz, Señor. Y como dice en el libro de Santiago, que no nada más seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te agradezco, Padre, porque tú eres bueno. Pongo delante de ti a mis hermanos, Señor, bendíceles y abre su entendimiento para que sea tu Espíritu Santo en ellos, mostrándoles este gran regalo en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, te alabo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, bueno, en esta ocasión vamos a culminar el capítulo 1 de la carta de Colosenses y vamos a avanzar en el 2. Bueno, en esta porción, luego de resaltar la grandeza de Cristo, en el primer versículo vamos a analizar, dice, pareciera que Pablo cambia drásticamente de tema, ¿no? Parece que hay un cambio, como que se entiende un poquito diferente, pero ahorita vamos a analizarlo, dice. Y pareciera que Pablo cambia el tema para hablar de sí mismo y de su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, está diciendo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, dice lo que falta, ¿no? Entonces vamos a analizar esa parte. Pareciera que Pablo está hablando de sí, pero vamos a analizar el sentido que él está dando, ¿no? O sea, sin embargo, si lo leemos en detalle, podemos ver que Pablo no está haciendo su carta de presentación, sino lo que está haciendo está reafirmando la valiosa que es la obra de Cristo, como para gastarse en ella y defenderla, ¿no? Dice en el 24, dice lo que falta de las aflicciones de Cristo, ¿no? Al leer este versículo podríamos pensar que hay un sacrificio que yo necesito hacer para completar la obra de Cristo. Pero no es esto lo que Pablo está enseñando, o sea, en realidad no es lo que enseña, ¿no? Y vamos a ver por qué es lo que está diciendo.
tenemos que hacer una distinción entre vivir una vida sacrificada al servicio de otros y el sacrificio que trae perdón de pecados y redención de nuestras almas. Uno es el que hace la persona y otro es el que hizo Jesús. Ahora recordemos que Pablo ya le estableció a los colosenses que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso lo vemos en el versículo 1:8, ¿no? 1:18, perdón. Ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 1:18 dice, y él, hablando de Jesucristo, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es lo que hablaba en la semana Mari, ¿no? Y si por lo tanto debemos seguir su ejemplo de entrega y sacrificio en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por otra parte, ya vimos también como Pablo le enfatiza a los colosenses, o sea, como que sobresalta esa idea, y a nosotros también, que es por Cristo que tenemos redención y el perdón de nuestros pecados, ¿no? Ahí mismo en Colosenses 1:14, un poquito atrás, y eso lo veníamos también con Mario en la semana, dice, en el Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿de quién viene ese perdón? Pues del sacrificio que Jesús hizo, ¿no? Entonces entendemos que esta obra de Cristo es una completa y única. O sea, por ejemplo, lo leemos en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, ahí está más claro, ¿no? Y claro que la obra redentora de Cristo es suficiente y no necesita de nada más. Nosotros no podemos aportar nada más a este sacrificio. Ahora, entonces, ¿por qué Pablo habla entonces de hacer sacrificios por la iglesia? Veamos cómo le dijo esto a Timoteo en su segunda carta, ¿no? Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Esto está en 2 de Timoteo 2:10. O sea, lo que Pablo dice es que sus sufrimientos son por aquellos escogidos del Señor, con un propósito que obtengan su salvación. No porque Pablo los va a salvar, no, sino porque Él es el instrumento que les llevará la palabra de verdad. Entonces Él es un instrumento, no es que Él les dé la salvación, sino que Él es el instrumento que les lleva la palabra de verdad. Y así lo dice en el versículo 25, ¿no? En el Colosenses 1:25 ahí dice, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces ahí entendemos claramente que Pablo, que es el mensajero, ¿no? Quien se encarga de llevar esa palabra, ¿para qué? Para que por medio de esa palabra alcancemos la salvación que viene de Cristo Jesús. Muy bien. Sí, dice, beneficia a los colosenses, esto beneficia a los colosenses y obviamente también a nosotros por predicar la palabra de Dios. Entonces nuestra aportación es por medio de la predicación de la palabra y esto traerá sufrimientos y dificultades, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Que debemos soportar por amor a los escogidos de Dios. Más adelante vimos que Timoteo, en el versículos 27 y 29, y ahorita los vamos a analizar un poco más detallado, vimos que a Timoteo le dice que su motivación, propósito y llamado es que los escogidos reciban la salvación y la gloria eterna. Asimismo les dice que a los colosenses que Dios quiso dar a conocer esta esperanza de gloria en Cristo a los gentiles, o sea, ¿quién? Hacia nosotros, ¿no? Las pasadas semanas estudiamos más a fondo lo que implica esta esperanza, ¿no? Ahora, en el versículo 28 explica en más detalle cómo cumplir ese llamado. Esto lo vamos a analizar poco a poco. Muy bien. Colosenses 1:28 precisamente dice así, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Por medio de la proclamación de Cristo, lo que está diciendo es proclamar a Cristo, dice la amonestación y la enseñanza, ¿sí? Como dice en 2 Timoteo 3, dice, redarguir, corregir e instruir en justicia. En este capítulo hemos visto cómo Pablo proclama a Cristo, ¿no? Y más adelante en los próximos capítulos veremos en más detalle la amonestación y la enseñanza. Esto en los próximos capítulos vamos a ir viendo más detalladamente, ¿no? O sea, dar a conocer esta esperanza debe ser también nuestra motivación. Cumplir con estas acciones que lleva a otros a la salvación y vivir rectamente delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, hacer acciones que lleven a otros a la salvación, como llevándole la palabra de Dios y vivir rectamente. ¿Qué es eso? El testimonio, ¿no? Tenemos que testimoniar delante de los demás, que vean nuestra forma de actuar, nuestro modo de vida. ¿Para qué? Para que ellos también sean movidos a tener ese modo de hacer de vida, ¿no? Y claro, cumplir con esas actividades no va a ser color de rosa, o sea, no va a ser fácil, ¿no? O sea, como decimos, ¿no? Mientras lo hacemos, sufriremos de muchas maneras. Sí, muchas veces ha habido rechazo, algunas veces pues nos ven mal, nos dicen cosas, ¿no? Y tales sufrimientos podrían desanimarnos en continuar, sí. Pero Pablo nos recuerda que nos esforcemos no en nuestras fuerzas, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en el poder de Dios que obra en nosotros. ¿De quién es la obra? De Dios, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios hace por medio de nosotros, ¿no? Y claro que sí, mientras leemos esta porción y buscamos aplicar en nuestra vida, o sea, podemos llegar a pensar que o sea, que esto nada más les aplica a los pastores y a los ministros, ¿no? O líderes de ministerio, ¿no? Nada más ellos son los que tienen esa función, ¿no? Y obviamente no. O sea, no a nosotros, o sea, sentimos que a nosotros en nuestra vida cotidiana como que no aplica, ¿no? Pero obviamente la palabra de Dios pues, es para quién, para todos, ¿no? O sea, sin embargo, Pablo dice que sufre y se esfuerza para el beneficio de los escogidos, para que puedan ser presentados delante de Cristo como perfectos. Ahora, yo les pido algo, ¿no? Y yo sé que en su casa o en su lugar, pues tal vez no sea eso, ¿no? Pero por ejemplo, pongámonos en la calle y miremos a nuestro alrededor y tendremos a personas, ya sean grandes o pequeñas, por quienes es esforzarnos y sufrir mientras le proclamamos las palabras de verdad. Los amonestamos a vivir vidas dignas del sacrificio de Cristo Jesús. O sea, como veremos más en detalle en el resto de la carta, ¿no? Como veremos más adelante cómo tenemos que... Y todas las enseñanzas de sabiduría de Dios. Dios nos va a dar esa enseñanza, ¿no? Cómo tenemos que aplicar esto que nos está enseñando, ¿no? Todos tenemos este llamado, todos, aquí se enfatiza todos, tenemos este llamado de dar a conocer a otros la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. O sea, no importa cuán lejos vayamos a cumplir este llamado, ¿no? No importa. Por ejemplo, lo estamos viendo, tenemos misioneros entre nosotros y no importa cuán lejos vayan, ¿sí? O de un país a otro, o de la sala al comedor, o dos casas más arriba en nuestra calle, el Señor nos dará a conocer el poder para enfrentar los sufrimientos que lleguen. Entonces nuestra oración o mi oración es que el Señor mantenga nuestros ojos puestos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, en nuestra esperanza de gloria, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a analizar los versículos que hoy nos competen. Vamos a empezar desde el 24, ¿no? Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Y hemos visto más o menos un panorama ahorita de lo que implica, ¿no? No es que Pablo se esté diciendo, no, pues es que yo voy a aportar algo, no, sino que lo que yo hago es ¿por qué? Para servir, que me perdonó, ¿no? Muy bien, alguien se abrió ese micrófono, permítanme, ahí está, muy bien. Ahora dice lo que padezco, hay una frase que me gusta ahí en el 24, dice lo que padezco, ¿no? ¿Qué estaba padeciendo Pablo? El encarcelamiento de Pablo en aquel momento.
¿sí? En Hechos 28 de 16 y 30 vemos algunas partes. Dice en Hechos 28, 16, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase, ¿no? Ahí estamos, Pablo, ¿qué es lo que está sufriendo, no? Dice, ¿qué es lo que está padeciendo? El encarcelamiento, ¿no? También asimismo en Hechos 28, 30 más adelante dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, ¿no? Aunque estaba un poco libre, pero estaba encarcelado, ¿no? Estaba padeciendo eso, ¿no? Desde Pablo experimentaba la persecución, ¿no? Y es fuerte, pues ahí lo azotaron, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Y Pablo experimentaba eso, la persecución que iba dirigida a Cristo. ¿A quién perseguían en realidad? A Cristo, ¿no? Dice, porque a pesar de su muerte en la cruz, los enemigos de Cristo no habían saciado su apetito de hacerle daño. O sea, era perseguirlo y perseguirlo, y no nada más a él, ¿no? Sino a sus seguidores, y Pablo era uno de los principales, ¿no? Así que encauzaron su odio hacia los que predicaban el Evangelio, ¿no? Muy bien. Y eso, por ejemplo, vemos en los Evangelios como el mismo Jesús nos muestra eso, ¿no? En Juan 15, 18 nos dice claramente que el mundo os aborrecerá. En Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Yo escuché una vez que decía, es que Señor fui y le hablé y me rechazaron, ¿no? Y rechazaron el mensaje. Y dice, no te preocupes, dice, no te rechazaron a mí, a ti, perdón, me rechazaron a mí. Pues ahí está lo grave, ¿no? Porque si a nosotros nos rechazan, pues no hay problema, pero ¿a quién están rechazando? Pues al Señor, ¿no? Están rechazando el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, ¿no? Entonces dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, ¿no? Entonces ahí está lo grave. En Juan 15, 24, ahí mismo en el Evangelio, un poco más adelante, dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, ¿no? En realidad, ¿quién están aborreciendo? No es que nos aborrezcan a nosotros, están aborreciendo al Padre, ¿no? ¿Sí? Ahí mismo, más adelante en Juan 16, del 1 al 3 dice, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Este es fuerte, ¿no? Por eso fue en este sentido que Pablo cumplió lo que le faltaba de las aflicciones de Cristo, ¿sí? Por su cuerpo, ¿no? Porque su cuerpo, ¿qué es qué? La iglesia. Y así lo vemos, por ejemplo, Pablo ya, en sus diferentes cartas, él muestra o escribe o habla de estos padecimientos, ¿no? Por ejemplo, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que hay algo que sufrimos esa aflicción, pero Él nos consuela, ¿no? En la carta a los Gálatas también habla de esto, dice, versículo 6, 17, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es lo que hablábamos, ¿no? Pablo fue que azotado, fue apedreado, lo dieron por muerto, persecuciones, naufragios, él sufrió todas esas consecuencias, ¿no? Y en realidad la motivación de Pablo para soportar el sufrimiento era beneficiar y edificar la iglesia de Cristo. O sea, ¿cuál era el propósito o la visión de Pablo? Pues a pesar de su sufrimiento, pues beneficiar, ¿no? Y edificar la iglesia, ¿no? Él quería que eso creciera, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Como lo vimos en un principio, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses 1:13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, ¿no? O sea, todo es evidente, ¿no? Todo lo que, sobre todo lo que padecía Pablo, ¿no? Este, mm,
En el 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, ¿no? O sea, nosotros habíamos visto y ahora habíamos visto y oíamos, ¿no? Todo lo que Pablo padeció, ¿no? Yo creo que el libro de Hechos habla muy claro, ¿no? Todo lo que Pablo tuvo que pasar, todas esas por las aflicciones de las cuales habla en este versículo 24, ¿no? Y avanzamos al versículo 25, por favor, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, ¿no? Fui hecho ministro, dice. Otra traducción de ministro es mayordomo, que era un esclavo encargado de administrar la casa de su amo, supervisar a los demás siervos, distribuir los recursos y encargarse de los negocios y de los asuntos financieros. Pablo veía su ministerio como una mayordomía que el Señor le había asignado. La iglesia es la casa de Dios. Entonces un mayordomo que se encargaba de qué? De todos los asuntos de la casa de Dios, que es su iglesia. ¿Sí? En 1 Timoteo 1:16 lo dice, ¿no? Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, ¿no? Entonces ahí claramente, ¿no? Y Pablo recibió la tarea de cuidar, ¿no? Él recibió esa tarea de cuidar, alimentar y pastorear a las iglesias, por lo cual debía rendir cuentas a Dios. Esto es fuerte, ¿no? Él recibió esa tarea y tenía que rendir cuentas a Dios, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 13:17 lo dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y que con brazo levantado los sacó de ellas. Ahora para con nosotros, ¿no? Nuestro Egipto, ¿cuál era el pecado? ¿No? Él nos sacó, ¿no? Ahora, para nosotros, ¿qué dice? Para nosotros, ¿qué hay en esta parte? Todos los creyentes son responsables de administrar bien las capacidades y los recursos que Dios les ha cumplimentado o que nos ha dado en la palabra de Dios. Esto indica la devoción total y exclusiva de Pablo al cumplimiento del ministerio que Dios le dio para predicar todo el consejo de Dios a quienes Él le enviara. ¿Sí? Esto lo repito en el libro de Hechos, lo marca muy claro, en Hechos 20:27 lo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo lo entiende muy bien, ¿no? Y lo lleva a cabo. También en 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que él ha cumplido, ¿no? Que él ha seguido esa tarea que Dios le ha encomendado, ¿no? Muy bien. Esto es en el 25, ¿no? Vamos al 26. Yo creo que aquí hay una parte central de este mensaje. Dice, el misterio, dice versículo 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora, ¿quiénes son esos santos? Lo veíamos anteriormente, ¿no? ¿Quiénes son los santos? Aquellos que hemos sido apartados, ¿no? Que hemos sido separados del pecado y apartados ¿para quién? Para Cristo, ¿no? Entonces, ese misterio ¿para quién es? Pues para nosotros, ¿no? ¿Y ese misterio a qué se refiere? O sea, se refiere a una verdad que había permanecido oculta. A ver, ¿cómo, no? O sea, oculta hasta cuándo, hasta ahora, ¿no? ¿Hasta cuándo? Cuando Jesús llega y entonces el misterio se devela, pero vamos a analizarlo, ¿no? Dice, pero este misterio pero ha sido revelado por primera vez a los santos en el Nuevo Testamento. Esa verdad incluye el misterio de Dios encarnado. Entonces aquí ya vamos entendiendo un poquito más, ¿no? ¿Cuál es ese misterio? Por ejemplo, en Colosenses 2, versículos 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿no? Ahí ya nos va diciendo el misterio. ¿Cuál misterio, no? Dice en el 3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿no? En el Colosenses, más adelantito lo vamos a ver. No, esa es la próxima semana. Colosenses 2:9 dice,
porque en él habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús, ¿no? ¿Quién va a revelar ese misterio? Jesús, ¿no? Ahora, por ejemplo, en toda su palabra, ¿qué misterio nos refiere? ¿No? Primeramente, la incredulidad de Israel, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 11:15 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿no? ¿Qué está diciendo? La incredulidad de Israel abrió eso para que ese misterio fuese revelado, ¿no? Otra parte es la impiedad y las transgresiones a la ley. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, ¿no? Ok. También otra parte importante de este misterio es la unidad de judíos y gentiles como un solo cuerpo en la iglesia, ¿no? En Efesios 3, versículos 3 y 6 dice, que por revelación me fue declarado el misterio. Estamos hablando de ese misterio, ¿no? Como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu, ¿no? Que los y aquí está el misterio, ¿no? Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, lo que estábamos leyendo antes, ¿no? ¿Sí? La unidad de judíos y gentiles como un solo cuerpo en la iglesia. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, ¿por medio de quién? Del Evangelio, ¿no? Entonces, este es bien, muy revelador, ¿no? O sea, nosotros como nosotros como gentiles llegamos a conocer ese misterio por medio del Evangelio, ¿no? Y otra parte que también nos revela este misterio es el rapto de la iglesia, ¿no? En 1 Corintios 15, versículo 51 dice así, he aquí os digo un misterio, o sea, nos los va a decir, ¿no? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla? Está hablando del rapto de la iglesia. ¿Y esto quién lo va a llevar a cabo? El Señor Jesús, ¿no? Wow, muy bien. Pues vamos al 27, por favor. Dice así en el versículo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio. Aquí sigue abundando en el misterio, ¿no? Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Muy bien. Gentiles, ¿no? El Antiguo Testamento predijo la venida del Mesías y que los gentiles participarían de la salvación, ¿no? O sea, lo vemos en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver varios versículos de los cuales nos está hablando, ¿no? de esa venida, ¿no? Y que íbamos a participar de la salvación. Ahora nosotros entendemos claramente que esa salvación por medio de quién era, pues de Jesús, ¿no? De su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección. Pero en el Antiguo Testamento vemos que ya estaba predicho, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ahora, por ejemplo, en Isaías, ahí mismo en Isaías 45, del 21, versículos 21 y 22 dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? O sea, es Dios mismo, ¿no? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. Aquí está diciendo la participación de la salvación, ¿no? Dice, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces ya está anunciando, ¿no? Ya está prediciendo en el Antiguo Testamento la venida del Mesías, ¿no?
y la participación de los gentiles de la salvación. También en Isaías 49:6, Isaías está muy lleno de este anuncio, ¿no? Ahí dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, o sea, nosotros los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, ¿no? Entonces ahí entramos también para qué dice: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces viene asociado con esto, ¿no? En Isaías 52:10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro, ¿no? O sea, bien sigue anunciando, ¿no? De prediciendo la venida del Mesías, ¿no? Y la participación de nosotros o los gentiles en la salvación. Y ahí mismo en Isaías, le digo, son varios versículos, Isaías 60, versículos 1-3 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿A quién está anunciando? Al Mesías, ¿no? En los Salmos también hay bastantes. En Salmos 22-27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Sí? También en otra parte en el libro de los Salmos, Salmo 65 versículo 5 dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Para quién venía la salvación? Dice: para todos, ¿no? O sea, la salvación es... Entonces viene anunciando al Mesías y nos está diciendo que la salvación será para todos. En el Antiguo Testamento no lo entendían, no sabían cómo iba a ser, pero nosotros lo entendemos por medio de quién? Del sacrificio de Jesús. Nosotros íbamos a alcanzar la salvación por gracia, ¿no? En Salmo 98, versículos 12 y 3 dice: Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Dice, todos los términos. Pero aún así no reveló que el Mesías viviría en forma literal. O sea, eso no lo reveló. Reveló que el Mesías venía, pero no reveló que el Mesías viviría de forma literal en cada miembro de la iglesia redimida. Eso no lo vemos en el Antiguo Testamento, ahora lo vemos, la cual quedó compuesta en su gran mayoría por gentiles. Ahora este misterio glorioso que ha sido revelado es que los creyentes, tanto judíos como gentiles, poseen ahora las riquezas insuperables de la presencia de Cristo en su interior. ¿Y esto dónde lo vemos claramente? Pues ahora en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que en el Antiguo Testamento fue revelado el Mesías, pero aquí nos está diciendo que ahora él va a vivir en nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy claro, ¿no? Ahora, uno de los versículos que más me ha impactado, Gálatas 2:20, ¿no? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el Espíritu viviendo en quién? En nosotros, ¿no? Asimismo en Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿no? A ver, no me salte. No, no, no.
En el libro de Efesios también hay muchas citas que hablan en ese sentido, ¿no? En Efesios 1, capítulo 1, versículos 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de sus santos. Ahí mismo en Efesios 3, versículos 8 y 10 dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, aquí a nosotros, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es eso? Que el Mesías llegó, y ahora ¿qué está haciendo? Viniendo a nosotros, ¿no? Por medio de su evangelio, ¿no? Dice, y de aclarar a todos cuáles sean las dispensación del misterio escondido, misterio es lo que veníamos viendo anteriormente, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿no? Viene manejando esa idea, ¿no? En Efesios 3 también, versículos 16 al 19 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los actos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, es lo que ahora nosotros ya hemos recibido, ¿no? Y en realidad el Espíritu de Cristo que mora en el interior es la garantía de gloria futura para cada creyente, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios que nos da en nuestro interior esa garantía, ¿no? De una gloria futura. ¿Para quiénes? Para quienes hemos creído, ¿no? Y así mismo, por ejemplo, luego son varios versículos, Romanos 8, versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ok? Regresamos a Efesios, en Efesios 1, capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo esto es glorioso, ¿no? Todo esto nos viene diciendo, mira, el espíritu que mora en nosotros es esa garantía, ¿no? De gloria futura para los que hemos creído, ¿no? Aquí para cerrar el versículo 27, en 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 dice que tenemos una esperanza viva, y eso creo que lo hemos visto, ¿no? Dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros, para vosotros, ¿no? Muy bien. Entonces esto es lo que vemos en el versículo 27, como ven es bastante y es muy interesante y muy revelador, ¿no? Vamos a pasar al versículo 28, por favor, dice así, dice palabra de Dios, versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿no? Entonces en el 28, ¿qué dice? Que anunciamos, ¿no? A quien anunciamos amonestando a todo hombre, ¿no? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, es lo que venía diciendo Pablo, no, no he rehuido, no he renunciado a darles todo el mensaje, ¿no? Entonces dice que para que seamos perfectos, ¿no? Hay una palabra que salta ahí, dice en el 28, dice que sean perfectos, ¿no?
y enseñar a todo hombre a, todo, a fin de presentar perfectos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir perfecto? Ser completos o maduros, ¿no? Y ser completo o maduro, ¿qué quiere decir? Pues ser semejantes a Cristo, ¿no? Por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente capítulo, perdón, capítulo 2 versículo 2 vamos a ver más claramente de qué está hablando en este sentido, ¿no? Ahorita pasamos en el 2.2, pero vamos a avanzar un poquito al 29 y en el 2.2 vamos a analizar un poquito más qué quiere decir con ser completos o maduros o semejantes a Cristo, ¿no? Esto se define ahí. Avanzamos al 29, por favor. Dice en el versículo 29, y vamos cerrando el primer capítulo. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ok. Trabajo. Dice, por lo cual trabajo, luchando según la potencia de Él. O sea, yo trabajo luchando según que lo que Él me, como dice, ese poder de quien viene, pues de Él, ¿no? Pues aquí vemos la clave de un equilibrio cristiano, de equilibrio en la vida cristiana, ¿no? Pablo se esforzó en servir y honrar a Dios con todas sus fuerzas. Trabajo. ¿Esto a qué se refiere? Pues se refiere a un esfuerzo constante, ¿no? Hasta el punto de quedar exhausto, ¿no? De repente yo lo veo en el pastor David que de repente que está exhausto, ¿no? ¿Por qué? Porque está siguiendo el ejemplo de Pablo. Trabaja, ¿no? Entonces está siguiendo esa manera en que Pablo servía al Señor, ¿no? ¿Y esto a qué se refiere? Pues a un esfuerzo constante, ¿no? En sí la palabra griega que se traduce luchando es la misma que da origen a la expresión agonizar, ¿no? Y se refiere al esfuerzo requerido para competir en un certamen atlético, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo entregaba todo, ¿no? Su mayor esfuerzo. Y al mismo tiempo el apóstol sabía que el trabajo o la lucha eficaz que se hacía evidente en resultados espirituales y eternos, ¿no? O sea, tenía un resultado, ¿no? Y esto era algo que Dios hacía en él y a través de él, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? El trabajo. Y lo vemos en varias citas, ¿no? En Filipenses 2, lo que Pablo expresa. Filipenses 2, versículos 11 al 13 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y aquí nos dice que somos luminares en el mundo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que pone ese deseo de trabajar, de servirle? Pues es Él, ¿no? En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? O sea, Pablo lo entiende, dice, por la gracia de Dios yo soy esto, ¿no? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, estamos hablando del trabajo, más que todos ellos, pero no yo. O sea, dice, he trabajado, pero no yo. Como que está medio contra, dice, yo trabajo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién hace quién pone el querer por el hacer por su buena voluntad? Dios, ¿no? Dios es el que pone eso en nosotros. Nosotros trabajamos, pero dice, pero su gracia es la que nos lleva, ¿no? En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice así, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hagamos para el Señor, pues no, nunca va a ser en vano, ¿no? Al contrario, siempre va a ser glorioso. ¿Por qué? Porque ese trabajo le da honra y gloria a Él. Muy bien. Bueno, aquí cerramos hasta el capítulo 1. Vamos a pasar al capítulo 2, por favor. Colosenses 2 del 1 al 7. Vamos, yo busqué una traducción. Estuve analizando, por ejemplo, la Reina Valera, pues ya la tomamos como base, pero vi una traducción que se llama traducción en lenguaje actual y me gustó mucho, ¿no? Porque es muy clara o cómo lo traduce, ¿no? Se los voy a leer en esta traducción. Dice Colosenses 2 del 1 al 7, traducción en lenguaje actual. Dice, yo quiero que sepan que estoy luchando mucho.
tanto por ustedes, los de la iglesia en el pueblo de la Odisea, como por los que no me conocen personalmente, y lucho para animarlos a todos, y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo, y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan de Dios y Cristo habiendo mantenido plan de Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo ahora esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas, porque aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Esta traducción me gustó, como que es más clara, ¿no? Pero vamos a analizar los versículos del 2 al 7, ¿no? Sí, en el versículo 1 del capítulo 2 dice, porque quiero que sepáis cuál gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, ¿no? En la otra versión dice, los que no me conocen personalmente. Una gran lucha, dice Pablo, una gran lucha. O sea, esta palabra proviene de la misma raíz que se traduce luchando, ¿no? En el versículo 1:29. Los creyentes en Colosas y la Odisea se contaban entre todos aquellos por quienes Pablo luchaba con tanta tenacidad para ayudarlos a crecer hasta alcanzar la madurez espiritual. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Él luchaba para eso, ¿no? Para alimentarlos, para que crecieran, para que se fueran superando, ¿no? Y llegaran a una madurez espiritual, ¿no? Aquí se menciona la Odisea, ¿no? Era una ciudad principal de Frigia, en la provincia romana de Asia, ubicada en el sur de Hierápolis, en el valle del río Lico. ¿Sí? Y por ejemplo, esta iglesia, ¿dónde la vemos mencionada? Por ejemplo, en Apocalipsis 3:14 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, ¿no? Ahí está mencionando aquí a la iglesia de la Odisea. También en Colosenses 4, capítulo 4, versículo 13, también menciona a la iglesia de la Odisea, dice, porque de él doy testimonio de quien tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, ¿no? Muy bien, entonces esa iglesia era parte de, y es importante, es mencionada en Apocalipsis, en Colosenses, y es por quienes Pablo estaba luchando, ¿no? ¿Para qué? Para que fueran alimentados y para que tuvieran madurez espiritual, ¿no? Es lo que vemos en el versículo 1. En el versículo 2 dice, para que seas consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿no? Las riquezas de pleno entendimiento. Esto me suena que entiendes, pero para que entiendas más completo, ¿no? Entendimiento, dice, la plenitud del Evangelio, lo que comprendas todo, ¿no? Así como aliento y amor común en el interior, son algunas de las marcas de los creyentes maduros que disfrutan la seguridad de la salvación. El punto es que el misterio al que Pablo se refirió aquí es el que el Mesías Cristo, es que el Mesías, o sea, Cristo es Dios mismo encarnado, ¿sí? Y lo remarca en 1 Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Entonces aquí es todo, todo, todo. Hay una canción que me gusta, ¿no? Que dice que se me fue el tema, ¿no? Pero que veniste del cielo, dice, te hiciste hombre y dice, y volviste, ¿no? Como un círculo así, ¿no? Del trono a la luz y regresó al lugar que le pertenece, ¿no? Dice, recibido arriba en gloria. Entonces a lo que se está refiriendo, ¿no? El pleno entendimiento, ¿sí? De la plenitud del Evangelio, ¿no?
O sea, que entendamos completamente eso. En el versículo 3 dice, en quien están, refiriéndose a Cristo, dice, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice, todos los tesoros. Esa palabra, esa frase es enfática, ¿no? O sea, tiene un énfasis. Dice. En ese tiempo había falsos maestros, ¿no? Que amenazaban a los colosenses y afirmaban que poseían una sabiduría secreta, ¿no? Ellos llegaban y trataban de engañar a los colosenses, ¿no? Y que tenían un conocimiento trascendente que solo estaba disponible para algunos cuantos, ¿no? Para una élite espiritual, algunos cuantos tenían acceso a esa élite, ¿no? A diferencia de estos falsos maestros, Pablo declaró toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación. Él les trajo toda la verdad, ¿no? La salvación, la santificación y la glorificación que se halla en Jesucristo, quien es Dios revelado, ¿no? O sea, vemos que Jesucristo es Dios mismo, Dios se revela por medio de Jesús. ¿Y eso dónde lo vemos? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Entonces Pablo les habló completamente todo eso, les dijo, miren, ellos les engañan, ellos traen un falso mensaje, pero esta es la verdad, ¿no? Entonces Pablo les está mostrando lo que es verdadero, o sea, todo ese mensaje de, y lo recalca también en Romanos, ¿no? Bueno, él lo dice en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues aquellos te engañan, pero esta es la verdad. ¿Sí? En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ok? Ahí adelantito en el 30, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? En el siguiente capítulo de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 a 8 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿De a quién se refiere? A los falsos maestros o falsos profetas que estaban enseñando ese tiempo en Colosa, ¿no? Dice, ni a los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? También a la iglesia de Éfeso también les dijo algo acerca de esto, ¿no? En el capítulo 1, versículos 8 y 9 de Efesios dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Ok? En el capítulo 3, de ahí mismo de Efesios, versículos 8 y 9, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo, ¿no? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Sí? Esto es lo que vemos en el versículo 3, sí, versículo 3. En el versículo 4 ya vamos avanzando un poquito para terminar, dice, y esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿no? Dice, para que nadie os engañe. En el versículo anterior estaba hablando de qué? Este, en el 2, perdón, sí, sí, que habían venido personas que querían engañar, ¿no? Muy bien. En el 4 dice, para que nadie os engañe. Dice. O sea, Pablo, ¿qué es lo que quería Pablo?
que los colosenses fueran, que no quería que fueran engañados, ¿no? Por la retórica. Retórica es que, pues palabrería, ¿no? Persuasiva de los falsos maestros que asaltaban la persona de Cristo, ¿no? Pues ellos querían enseñar otro evangelio, otras cosas que nada que ver, ¿no? Con lo que Pablo les venía y les mostraba esa verdad, ¿no? Y por esta razón insistió en la deidad de Cristo de forma contundente, y eso lo vemos en los capítulos en el 1, ¿sí? En ese capítulo de Colosenses, él insistió mucho en que demostrar la deidad de Cristo, ¿no? Así como en su su suficiencia, perdón, tanto para salvar a los creyentes como para llevarlos a la madurez espiritual. Nos da salvación, pero también quiere que lo que veíamos en el Filipenses, ¿no? El crecimiento, santificación, que crezcamos, que tengamos madurez espiritual, ¿no? Muy bien, eso es lo que vemos en el versículo 4, ¿no? En el versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, ¿no? Ausente en cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo pues no estaba ahí, ¿sí? Dice, estoy ausente en cuerpo. Dice, pero en espíritu estoy con vosotros, ¿no? O sea, puede estar ausente corporalmente, pero mi espíritu está con ustedes, como ahorita nosotros, ¿no? Estamos ausentes en cuerpo, pero espiritualmente estamos unidos, ¿no? ¿Sí? Debido a que era, o sea, obviamente, como vimos al principio, Pablo era prisionero, pues Pablo no puede estar presente con ellos, ¿no? Con los colosenses. Sin embargo, pues eso no significa que su amor e interés por ellos fueran menores. Y eso se los muestra, por ejemplo, en varios versículos también. En 1 Corintios capítulo 5, versículo de 3 al 4 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No estaba hablando de un cierto problema que se presentó en esa iglesia, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea, no estoy físicamente, pero está mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses abunda también en esto, en el capítulo 2, versículo 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Qué es lo que quería Pablo? Verlos. Dice, pero no puedo porque estoy ausente en el cuerpo, pero espiritualmente quería estar con ellos, ¿no? O sea, su buen orden y la firmeza de su fe. Dice, ambas expresiones son de origen militar, ¿no? Perdón, a ver, aquí ya. Sí. O sea, ¿a qué se refería él en eso, no? De su buen orden y la firmeza de su fe, ¿no? Ambas expresiones son de origen militar, ¿no? E ilustran un pelotón de soldados bien preparados para la batalla. O sea, esto que traía, que ellos eran ordenados y que estaban firmes en su fe. Esto que trajo para Pablo, que trajo gozo al corazón del apóstol, ¿no? Él se gozaba en eso porque entendía que, aunque no estaba con ellos, pero sabía y entendía que ellos tenían orden y que estaban firmes en su fe. Muy bien. Esto es lo que vemos en el versículo 5. Vamos al 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y aquí esto es bien importante, ¿no? Dice, andad en Él. ¿Y qué significa esto, no? Andad en Él, en el Nuevo Testamento se alude o nos lleva a entender a la conducta diaria del creyente como su andar, ¿no? O sea, está diciendo, anden como Él, ¿no? En el día a día, en el día a día, ¿no? Y andar en Cristo es vivir una vida que sigue su ejemplo perfecto, ¿no? Andad en Él, sigue un ejemplo perfecto, ¿no? Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Wow. Hay varios versículos que hablan acerca de esta idea, ¿no? En Romanos 6:4 lo leo rápidamente, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? En vida nueva.
Ahí mismo adelante en Romanos, en capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Es lo que habla, ¿no? En el versículo que andemos como Él, ¿no? En Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos está diciendo? Que andemos como Él anduvo, ¿no? En Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, ¿no? Andemos como Él, ¿no? Andemos en 1 Corintios 7:17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pablo, ¿qué les decía? Pues hagan esto, anden como el Señor les ha mandado, ¿no? ¿Sí? En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Ahí mismo en 2 Corintios 10:13 dice, pero nosotros no nos gloriemos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, ¿no? Que tenemos que andar en ese mismo sentido, ¿no? Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el 5:25 en Gálatas dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, que es lo que nos está haciendo el llamado en el versículo 6, andad en él, ¿no? Andad en él es andar en el Espíritu, ¿no? No en la carne. Dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, ¿no? Todos los que anden conforme a esta regla. Libro de Efesios también dice, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, andad en él, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Andad en él. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo? Que tenemos que andar en él, ¿no? Y andar en él es andar en ¿qué? En el Espíritu, ¿no? Porque, por ejemplo, en 1 de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿no? En otro versículo dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Este es 1 de Juan 2:6. Andar en Cristo es vivir una vida que sigue su ejemplo perfecto. Es lo que nos enseña este versículo, ¿no? Andar en Él es vivir una vida que sigue su ejemplo perfecto, ¿no? Bueno, llegamos al 7, con esto casi terminamos, un poquito largo, pero es que tiene mucha enseñanza estos versículos, me gustó mucho. En el 7 y último dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, ¿no? O sea, da un cierre aquí en cierto sentido. Aquí el sentido es objetivo y se refiere a la verdad de la doctrina cristiana, ¿no? O sea, es algo objetivo. La madurez espiritual de la cual viene hablando se fundamenta y desarrolla a partir de la raíz profunda de la verdad bíblica tal como fue enseñada y registrada por los apóstoles, ¿no? Y eso, ¿dónde lo vemos? En varios versículos y con esto cerramos. Dice en Colosenses capítulo 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿no? Aquí lo que está diciendo en el 7, ¿no? Dice, así como habéis sido enseñados, ¿no? Dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? El ser arraigados, sobreedificados y confirmados depende de qué? Pues de la sana doctrina, ¿no? ¿Sí? Todo lo que recibamos de la palabra de Dios, eso es una sana doctrina, todo que proviene, no que lo que nos enseñen otros, sino lo que nos enseñe Dios por medio de su palabra. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo,
nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, de la buena doctrina que ha seguido. Ahí mismo en Timoteo, en 2 de Timoteo, lo dice claramente, en el capítulo 3, versículos 16 y 17 lo dice claro, ¿no? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Y al final, versículo final dice en Tito, capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? La sana doctrina es lo que esté de acuerdo a eso, ¿no? A lo que Dios nos ha mostrado por su palabra, a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios quiere que nosotros entendamos y por consiguiente hagamos, ¿no? Como dice en Santiago, no nada más seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Y yo creo que Él viene abundando en todo esto, ¿no? Que quiere que nosotros que seamos que maduros espiritualmente para que, como dicen en segunda de Timoteo 3, 16, 17, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces esa madurez espiritual, ¿a qué nos va a llevar? Pues a estar preparados para qué, para las buenas obras que Dios quiere, ¿no? Entonces en sí el mensaje, un poquito largo, pero yo creo que tiene mucha enseñanza. Y yo creo que Dios pues nos ha hablado en este tiempo de lo que Él tiene para nosotros en esta carta, ¿no? Que es muy, pues yo encuentro muchas cosas, ¿no? Espero que para ustedes también les haya edificado, ¿no? Pues si me acompañan a orar y con esto cierro este mensaje. Muchas gracias. Señor Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias porque pues nos has permitido entender en este tiempo lo que tú tienes para nosotros en esta enseñanza en el libro de Colosenses, Señor. Por medio de tu apóstol Pablo, Señor, que él preocupado por llevar una sana doctrina, por enseñar a los discípulos en Colosas, Señor, para que ellos adquirieran esa madurez espiritual y fueran fortalecidos y pudieran crecer en esta sana doctrina, Señor. Te agradezco, Padre, y pues háblanos tú, Señor. Muéstranos qué es lo que quieres en este tiempo para nosotros en tu palabra, Señor, y ayúdanos a aplicar todo esto a nuestras vidas en el día a día, Padre. Te doy gracias, Señor, te alabo, Señor, porque tú eres bueno. Y te bendigo, Padre, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro único y seguro Salvador. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.